Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Poneos cómodos porque voy a enseñar un mazo que a mí me ha no catapultado a mítico, pero que me está dando unos resultados en estándar, estándar clasificatorio, obviamente, que son increíbles. Son buenísimos, con esta Rakdos Midrange, que si yo la pondría, la verdad, tier 1, se podría poner la tier 1, por ahí más o menos, pero puede llegar perfectamente a mítico, ¿ok? Ese es un mazo de calidad. De hecho, empezando un poquito por el principio, tenemos ahora mismo, que se ve de fondo, la sinergia brutísima de Gashedionda más Disputa Mortal, ¿ok? Esa sinergia, bueno, pues nació en Forgotten Realms con Gashedionda más Disputa Mortal, sacrifico, robo 2 cartas y me pongo 2 tesoros, ¿ok? Es como si saliera gratis, entre comillas, es como incluso un maná acumulado, un RAM bastante heavy. Tenemos también, aparte de removal de coste 1, set de jefe de sangre, 2 copias, si os planteáis igual que es molesto, que pueden... Ya me entendéis, joder un poquito, o pueden, bueno, a lo mejor criaturas que sean un poquito más grandes de la cuenta. Jugar con fuego, bichitos, aquí barré la mesa un poco. Tenemos también de coste 2, agarre infernal, el removal creo yo que por excelencia, casi por excelencia, la verdad, del negro. El nuevo, Innistrad Midnight Hunt, básicamente porque destruimos cualquier criatura, pero perdemos 2 vidas. O sea, las vidas no me importan, es un recurso en Magic, así que como si perdiera nada, ¿ok? Básicamente destruye criatura y ya está. Obviamente 2 Valky barra Tibal son muy importantes y al late te van a dar la partida sí o sí. Ok, también llevamos bastantes dragones, bueno, algunos dragones la verdad. Así que Fuego del Dragón puede compensar un poquito lo que viene siendo la falta de removal. Bueno, falta tampoco, pero puede compensarlo aún más, ¿ok? Sí, revelando básicamente o Goldspan Dragon o Depredador de Mestur, ¿ok? Podemos hacer o 3 palos o en algunas situaciones 4 palos con los dragones, la verdad. Bueno, con este 3, con este 4, es la verdad. Tenemos también Kalain, Pintora Solitaria para rampearnos y bueno, para que estos dragones, este Goldspan Dragon o ese depredador o criaturas en general entren con un contador +1/+1 adicional. Depende del mana que pagues con los tesoros, sí que es cierto, pero generalmente traen con 1 o 2 contadores adicionales, no muchos, la verdad. Tenemos de coste 3, Entre el Alma, un removal que créanme que es buenísimo, brutal. A lo mejor yo que sé, me habéis visto jugarlo, que esto es muy buena carta. Y hacer sacrificar a lo mejor un Green and Seven en los tiempos que corren en estándar vale la pena, la verdad, vale bastante la pena. Tenemos también de coste 3 una carta que no se ha visto jugar nada, pero que en la lista de este mazo, de este gran mazo, se ven 4 copias. Yo solamente tengo 2 que le voy a hacer, pero he metido 2 copias. Intrusa del Cementerio. Por 3, un 3-3, licántropo humano, carta negra. Tiene que rebatir descartando una carta. Es decir, que si la haces target, tienes que descartar una carta, por lo menos el oponente. Y cuando entra o cuando ataque, extraemos hasta una criatura, bueno, una carta objetivo, de un cementerio. Y si es una criatura, el oponente pierde una vida y tú ganas una vida. Y claro, la diferencia con los licántropo es que básicamente es un 4-4, ya no es una 3-3, la verdad. Y luego en vez de una carta son 2. 12, bien, son 2 cartas, lo cual créanme que vale la pena, ok, vale bastante la pena. Tenemos también Busca Tormentas Temeraria, otra carta que, bueno, es licántropo. Al fin y al cabo es como si diera prisa a cualquier bicho, ok. Básicamente a lo mejor hacemos un troncho gigante y con eso podemos darle prisa, a lo mejor Depredador de Mestur o cualquier otra carta. +1/+0 prisa o +2/+0 prisa y arrollar de la otra forma. De coste 4 Depredador de Mestur, ahora sí. Básicamente, bueno, pues de las mejores cartas que llevamos en el mazo. Por 4, Dragón, Vampiro, 3-3. Bueno, podemos... Cuando se tapea, extraemos una carta de un cementerio y le ponemos un contador +1/+1 encima. Y encima, bueno, pues podemos sacrificar otra criatura que controlamos para girarlo y hacerlo indestructible. Indestructible se va a hacer siempre, pero de girarlo podemos hacerlo, bueno, pues cuando sacrifiquemos, ok, también. Y bueno, de coste 5 aquí ya creo que... está toda la calidad, ok, tenemos Goldspan Dragon, obviamente 3 copias, como Dios manda, 4 incluso lleva la lista. Y por último 2 copias de LOL, la Reina Araña. Básicamente, bueno, pues la ventaja que da es absurda, por eso lo llevamos. Por último, 24 tierras con 2 dobles y 3 Madlands. Y vamos a ver cómo va el mazo este y cuánta gente se suscribe hoy. Te recomiendo que te suscribas, importante. Vamos a ver cómo va el mazo. A ver. Primera mano, de hecho, me voy a quedar. Me gusta la mano, no está mal. Tenemos aquí coste 1 girado, bueno, turno 1 girado, ¿no? Y turno 2 podemos hacer Kalain, poner tesoro y a partir de ahí pues podemos hacer o Busca Tormentas o hacer Intrusa del Cementerio. Me voy a quedar la mano, me gusta bastante, ¿eh? Está bastante bien, la verdad. Más o menos eso, Miren controla, tengo aquí... bueno, pues removal, ¿no? Aparte vamos contra White Winnie, el removal va a ser muy útil, va a hacer mucha falta. Mira, coste 1, mira, coste 1 no está mal, pero creo que voy a tirar para adelante con Kalain, ¿eh? Siguiente turno eso, hacer Kalain. Con el tesoro a lo mejor, quién sabe, con push o cualquier cosa. O incluso siguiente turno hacer Gashedionda más push, ok, al espíritu del Clarín sobre todo. Sí, el espíritu del Clarín puede dar bastante por saco. Voy a hacerlo, me parece bien, la jugada. Bajo tierra, perfecto. Gashedionda más... Bueno, pues set del jefe de sangre, importante. Perfecto. Se muere
Va el White Winnie, de hecho un pairing, el cual es bastante, bueno, tampoco voy a decir fácil, ¿no? Al final nos confiamos y perdemos, pero me refiero que es un pairing que debería ser fácil, la verdad. Por el tema de que a lo mejor, bueno, Sagro, tenemos mucho removal y podemos, bueno, pues, podemos básicamente controlarlo un poquillo. Ok, mira, aquí me pega de 2, no está mal. Voy a bloquear. En vez de tesoro incluso voy a cargarme el monje, ¿eh? Voy a cargarme el de este, tío. El bicho este. Me da mucho más problema, la verdad. Robo tierra, perfecto. Voy a poner ya un cuerpo en la mesa, voy a poner presión en la mesa. Y voy a exilar al cementerio esto, el bichito este de aquí. Bueno, cualquiera de los dos, le pido el Clarín, venga, va. El espíritu, bueno. 20 y 19, pero la partida está más o menos ahí. Le queda 3 cartas de mano, no son muchas. Y aparte seguimos a 20 vidas, por lo que no vamos nada mal, la verdad. Ok, eso de nuevo. También se pone contador por cada bicho que entra, ¿no? En el turno. Ok. Y pegaré uno volando. No es que me importa mucho. No está mal. Aquí creo que voy a pegar, ¿no? Que tira para adelante, tío. Sí, yo creo que voy a tirar para adelante. Es que tampoco se me ocurre qué más hacer. ¿Qué más hacer, la verdad? Claro, porque que él me pueda bloquear de alguna forma facilita así, pues también me jode. Voy a hacer Kalain. Pongo tesoro. O normal. Es una 3-4. Y voy a hacer que pegue quizás Kalain incluso, ¿no? Kalain no me importa mucho, la verdad. Sí, voy a hacer que pegue Kalain. Si quiero bloquear con los dos tokens, adelante. Eso que me quito, ¿sabes? Vale, ok, tradea, ya está. Bastante mal el tradeo suyo, ¿eh? De hecho, yo no tradearía con ese bicho. Ni de puta coña, vaya. Eso es lo más importante. Clase paladín, muy buen robo, ¿eh? De hecho, ha robado genial, porque ahora puede topar a los bichos y meter una buena hostia. Ah, pega de 6, de 8 por aire. Pega con todo, ¿eh? Ok. Ah, no, vale, no, con eso no, claro. Pues son 8. Goldspan Dragon, está bien el robo, de hecho me gusta bastante. Fuego del dragón, quizás aquí algo útil. Hacérselo aquí. Lo haré sin de turno, ¿eh? Ahora sin de turno se lo haré. Más 1, más 0, quizás a la intrusa que pega solamente de 3. Pegar con la intrusa, exiliar cartas del cementerio. Y depende de cómo me bloquee, pues hago yo daños o no, ok. Depende mucho. Claro, se va a pegar de 4. Y exiliar el cementerio esto. Me quedo vivo aparte, que no está mal. Y a ver si entran 4. Por cierto, se me olvida, ok. Mazos como estos suelo subir todos los días al canal, mazo así tier 1. Así que te recomiendo que te suscribas, ok. Te dejaré por aquí o por aquí una tarjetita en la cual puedes hacer clic y te suscribes en un pispas. Ok, y créeme que, bueno, pues te va a servir, porque vas a encontrar mazos que son muy buenos. A ver, baja tierra, perfecto, subirá la última, ahí está la última habilidad, lo que esperaba. Y ahora cuando pegue te hará más 1 de un bicho y ese bicho tengo que matarlo. Ok. Pega con todo. Lo pone ahí. Ok. Que voy a responder, ¿no? Básicamente sería matarlo. Me pasan 8 por aire. Voy a 4. Y si en el turno incluso, bueno, pues a lo mejor... Él no ha jugado nada, ¿no? No, si ha jugado... No ha jugado ningún hechizo, no ha jugado ningún hechizo. Ok, no ha jugado ningún hechizo. Muestro una carta de dragón. Bueno, no me hace falta, ¿no? Rechazo, no hace falta. Esto aquí. Bloqueo con mi licántropo, obviamente. Y sus bichos se van a morir. Lo que van por el suelo, por lo menos. O sea, aparte que le exilio 2 cartas ahora. Sí que es cierto. Le exilio 2 cartas ahora cuando pegue. Galcerionda no está mal. Me sigue pareciendo ahora mismo algo inútil, ¿no? Entre comillas. Más o menos, pero bueno, no está mal tampoco el robo, la verdad. Eso por ahí. Más 1, más 0. Bueno, más 2, más 0 y prisa aquí. Al Galcerionda. Y ya a pegar. Exilio. Creo que no lo obligo a bloquear, ¿no? Bueno, se cae una vida por ahora. O sea, no lo sé. Y pasa el daño. Claro, no bloquea. Aquí la única putada es que yo tengo que... una de dos. Hacer agarre infernal para qué, en verdad. Pues que queda una vida, tío. Es que está mal, pero nos va a matar. Nos va a matar, ¿eh? Nos va a matar literalmente, tío. Es una putada muy grande porque nos va a matar, pero estando una vida. Por mucho que queramos.
A ver. Daño 2 veces. Pues si hubiéramos podido hacerle un daño más, tío, es que eso, con eso habría valido. Con eso habría sido suficiente. Claro, y por mucho que lo mate no va a servir, no va a servir. Ni de puta coña. Se resuelve, pega de 5, nada, es suficiente. A una vida, tío, no tiene... Ay, Dios, qué puta suerte acaba de tener, A una vida se ha quedado, a una vida, tío. A una jodida vida, la verdad. De hecho, eso, con un poco de daño más hubiera sido suficiente para matarlo. Pero no, saca un poquito ahí vivo, ¿ok? Como lo queríamos. Pero bueno, hago un par de partidas más y a ver cómo va el mazo. Ok, segunda mano me parece una mano, bueno, pues que no está mal, pero que podría mejorar. Me ha quedado la mano de todas formas, porque no, eso no está mal, una mano que está para hacer mulligan. Pero, por ejemplo, eso, Valky hay que jugarlo normal, ahora mismo, porque es que al principio de la partida suele pasar eso. Si tienes Valky en una partida, no te lo esperes para jugar Tiban, la verdad, lo juegas como Valky y punto, así de simple. Y bueno, pues a partir de aquí quizás Gase de Onda, me falta una disputa mortal para sacrificarlo. Pero bueno, me queda la mano. Aparte podemos escalar hasta Goldspan Dragon, tenemos Removal para defender, no está mala mano, me gusta, me gusta. No está nada mal. Perfecto, más Gase de Onda y este es el Valky, como he dicho antes, a ver qué tiene él, que juega. Esto es desactivación de Howard. Puede ser IT Control. Puede ser, perfectamente. Puede ser, vaya, sin ningún problema. Vale, a ver qué tiene en la mano. ¿Y qué es lo que juega? Pero qué cojones, tío. Juega una Sultai Ram. Puede ser, verdad. Sultai Ram, pero con masacre de Cancho Carne. Me parece una carta, bueno, que ahora mismo, bueno, está ahí, ¿no? La verdad, no la esperaba. Voy a quitar eso, el posadero, lo exilo debajo y... A ver, pegar ahora mismo no me vale para nada, De hecho, me parecería bastante mal el pegar. A ver, puedo matarlo y pegar normal. Bueno, hacer Gase de Onda, que no está mal. O me gustaría adivinar también. Creo que no. Voy a hacer eso, voy a hacer igual con fuego aquí. Me lo cargo. Gase de Onda y bueno, pues a lo que venga, ¿no? Básicamente. Como si quiera barrer la mesa, pondré tesoro y haré Goldspan Dragon, Es que eso, Valky si tienes de primera no te lo puedes guardar en la mano, no puedes guardarlo para jugar Tiban. ¿Por qué? Porque es que pasa demasiado tiempo, ¿ok? Eso, si tienes de primera mano o lo robas menos de segunda, de tercera, haz Valky normal. Ya está, ni te compliques, ¿ok? Haz Valky y bueno, pues ya si lo robas a un late harás Tiban, pero de normal Valky. A menos que juegue contra un mazo que a lo mejor, yo que sé, pues tú sepas que no lleva ninguna criatura, ¿ok? Como puede ser a lo mejor dices control, quizás que no juega ninguna criatura, pues no juegues el Valky. Lo que hace es guardártelo para el Tiban. Obviamente, pero de normal Valky siempre, de normal Valky. Ya de turno y a ver qué hace. La masacre Cancho Carne, hacerla ahora... A ver, que la haga si quiere, ¿no? Pero que no me importa mucho, de verdad. O sea, sí, puedo hacer doble negro. Doble negro puede hacer masacre de Cancho Carne. Y volvería a él venciendo el posadero. Pero bueno, sería una jugada bastante... Bastante bien. Ok. Eso sería... Es como su propio bicho. De hecho, ahora mismo lo que pegaría quizás hacer Kaline. Bueno, lo tendré que ver, la verdad. Yo no creo que el Dara, supongo que con eso dará menos 2, menos 2, ¿no? No creo que tampoco se pase. Y Gase de Onda, si se me muere, me viene bien, incluso, O sea, sí, voy a hacerle 3 palos mejor. Si me lo cargo. Y eso que me quito. Voy a hacer una carta de dragón. Bueno, no hace falta. Sí, estoy seguro. Descarto... Va a ser ahora mismo... Bueno. Quizá la guerra infernal, porque muchas criaturas no tiene. Pero he guardado el fuego dragón para matarle el Wrengan 7. Pero... Al final, pues no. Voy a quitarme Gase de Onda. Se resuelve. Descarto. Son 3, perfecto. Pego de 3 en el turno. Y va él. Por lo mismo, creo que haga Cancho Carne para darme maná. Muy mala suerte esto, O sea, me he quedado aquí pillado de tierras y estoy, bueno, pues a 2 velas, la verdad. Mira que llevamos tierra, llevamos 24 tierras y, oye, créeme que no está mal. Para 60 cartas, 24 tierras suele ser lo normal y, pues, deberías robar bastante, ¿no? Pero bueno, aquí estoy pillado. A ver, tierra nuevo, Wrengan 7 o Cancho Carne, puede ser. Cancho Carne que, claro, tampoco le conviene mucho a él. ¿Para qué? ¿Para matarme un par de bichos? Pues venga, hazlo. Ok, hazlo. Voy a ponerme un tesorito. El ganado piras, claro, por el Cancho Carne. Y bueno, no está mal el robo, pero me deja un poquito indiferente ahora mismo. Que ¿para qué voy a hacer esto, no?
Pero también es cierto que el Ghost Pandragon necesito más mana para jugarlo. Necesito robar mana, si no, no hago nada. Ya está la intrusa del cementerio, sí, no está mal. Le exilio parte de su intrusa, de su cementerio. No va a devolverla, pero la exilio. Y si hace lo mismo Groningen 7, lo que voy a hacer es cargarme al token que va a poner, seguramente. Me cargo el token y le pego al Groningen 7 y lo mato. Ok, así de simple. Y bueno, pues va a salir bien. Espero. Este token sería una 5-5. Tampoco que digas tú que sea tanto. Ok. Groningen 7, perfecto. -3, me lo esperaba. Seca los contadores. Robotierra, eso, por fin, madre mía. Pierdo 2 vidas, no me importa mucho, la verdad. Pierdo 3, de hecho, venga, perfecto. Pierdo 3, no me importa. Ya pego Groningen 7. Y de hecho me exilian a mí, ¿no? De mi cementerio, tío. Me exilio el parque. No llevamos ninguna, en ese mazo lo bueno es que no llevamos, creo que ninguna, casi ninguna sinergia con el cementerio. Ninguna, casi ninguna. A ver, llevamos lo que viene siendo el Depredador de Mainstream, que exige cartas del cementerio, sí que es cierto, pero a ver, esa carta llevamos una copia, ¿ok? Y no tiene una sinergia súper bruta con el cementerio, lo que tiene es que lo exilia. Así que, bueno, pues tampoco hace falta aquí el no comerse cartas de tu cementerio. No está mal Case de Onda. Kalain. Pongo tesoro, que es lo que quería, y espero sin el turno robar a lo mejor alguna tierra. Es lo único que espero, ¿eh? Espero robar alguna, tío. Me haría falta, la verdad. No pego. Obvio. Hago robotierra, hago Ghost Pandragon como una 5-5, pego de 5, y ya pongo tesoros ahí que puedo usar. Ataca al festival en su parte, ok. Bastante bien. Groningen 7 y, bueno, pues el Hedro Floral enredado. -3, pone token, gana vida. Se va a resolver, claro. Tripula, pone otra copia del mismo token. Bloqueo. Hay que tradear, Aquí hay que tradearlo, si no, bueno, pues estamos en problemas, de verdad, bastante problemas. Puedo usar Case de Onda, tío. O sea, puedo usar Case de Onda, básicamente me pongo tesoro. Sí que es cierto que de la otra forma uno de ellos no se moría, uno de mis bichos, pero de esa forma me pongo tesoro, que es que me hace falta para jugar el Case de Onda, no. El Ghost Pandragon de la mano. Voy a hacer 4 palos, que no está mal. Aún así, 4 palos, pues no me conviene, no, voy a conceder. La partida está bastante mal. Sí, bastante mal, tío, sobre todo con las tierras. Muy mala suerte hemos tenido con las tierras, tío. Es que si hubiéramos, a lo mejor, yo qué sé, podríamos jugado 40 turnos antes del Ghost Pandragon y ganar la partida, ok, fácilmente. Pero no salió nada bien. No salió nada bien. Pero bueno, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Por lo menos, yo digo, te doy mi refutación de que, aunque no hayas visto el mazo bien, el mazo lo he probado y va muy bien. Te lo recomiendo bastante para que, bueno, pues ranques y te lo dejaré aquí en la descripción, ¿ok? Cópialo. Mira, ni siquiera el reto que tú quieras, pero el mazo, como he dicho, en esta versión me ha ido muy bien en estándar, ¿ok? Y sí que es cierto que, bueno, en el vídeo pues no me ha ido bien, son cosas que pasan a veces, pero te lo recomiendo jugar mucho. Te recomiendo también que te suscribas al canal, que es muy chamo el vídeo, que lo compartas, que le des like y, bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.